ciclos pueden ser sustituidos, ¿verdad? Y que el carbono número 1, para numerar la posición de los sustituyentes, va a ser el sustituyente, ¿verdad? Si solamente es uno, va a ser el carbono número 1, pero si son varios de menor prioridad, el orden alfabético nos va a indicar la posición 1 en adelante. Obviamente debemos de respetar que deben de tener la cantidad, la posición más baja, ¿verdad? Según la regla de nomenclatura de UPAC. Y podemos decir que los hidrocarburos cíclicos son hidrocarburos alifáticos alicíclicos, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos, la posición y también vimos, por ejemplo, cuando, vamos a poner en apuntador, cuando están dos sustituyentes, ¿verdad? Se le pone dimetilciclopropano, aquí el orden alfabético 1 bromo 3 cloro 3 metilciclopentano, son figuras geométricas que se les antepone palabra ciclo, y la cantidad de carbonos así se va a nombrar. Posteriormente vimos unos ejemplos donde el ciclo tiene menor cantidad de carbonos que una cadena carbonada más larga que él, lo que significa que el ciclo se vuelve un sustituyente de una cadena carbonada más larga que él. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo cadenas carbonadas de la misma longitud de un ciclo? Pues la prioridad la va a tener el alcano, ¿verdad? Y el ciclo se vuelve sustituyente. Ahora, ustedes podrán suponer, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones interesantes o para qué tenemos que estudiar a los cicloalcanos, a cicloalquenos o cicloalquinos, ¿verdad? Déjenme les comento que tienen ciertas particularidades, como primero, pues son sustituyentes carbonadas prioritarias que ellos, ¿verdad? Y eso lo hace más interesante porque el que ellos se vuelven sustituyentes de otras cadenas carbonadas ya cambia, ¿verdad? El nombre de las otras cadenas. Pero veamos, una de las particularidades que tienen los cicloalcanos es su estabilidad relativa, que es la tensión anular. ¿Y qué es esa tensión anular? Veamos este dato interesante. Por ejemplo, el ciclopropano, el ciclobutano, el ciclohexano y el ciclopentano. No miremos los sustituyentes. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, analicemos esto. Obviamente aquí el ángulo que tiene cada uno, ¿verdad? Que es lo que voy a marcar a continuación. El ángulo que tiene cada uno, acá, 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 por ejemplo, son más cortos en algunos ciclos o más largos o más o causan más espacio en otros. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tensión anular, vean, la tensión anular, la inestabilidad relativa es una consecuencia directa de su estructura cíclica. En el caso del ciclopropano y el ciclobutano son mucho menos estables debido a sus ángulos de enlace y el eclipsamiento. ¿Qué es lo que les decía? ¿Por qué? Porque el ángulo está más estrecho, ¿verdad? A comparación de unos más grandes. La compresión del ángulo interno para el ciclopropano es de 60 grados, porque los orbitales sp3 de los átomos del carbono no pueden superponerse en forma tan efectiva. La superposición es cuando ellos se pueden poner encima uno del otro, ¿verdad? Y el ciclopropano, los enlaces son más débiles porque la molécula tiene mayor energía potencial. ¿Por qué? Porque estos ángulos le permiten al ciclopropano y al ciclobutano estar el enlace muy tenso, ¿verdad? Lo hace muy tenso. Entonces veamos esto acá. Acá veamos que la forma tetraédrica del carbono, ¿verdad? Es de 109.5 grados. Ven la distancia, que hay una buena distancia donde pues le da estabilidad al carbono con el hidrógeno.
pero en el ciclopropano está muy cerca, son 60 grados en cada uno de los ángulos o vértices que tiene cada carbono. El del ciclobutano es 90, el del ciclopentano es 108, el ciclohexano es 120 y el ciclodecano es de 144. Entonces, esta cercanía le da esa tensión anular y le da la reactividad. Entonces, la tensión debido a la expansión o compresión de los ángulos de enlace, que es lo que ustedes ven en pantalla, hace que, por ejemplo, el ciclopropano se utilizó como un anestésico general por su reactividad. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué dato interesante hay de ellos, verdad? Reaccionan muy rápido, particularmente el ciclopropano y el ciclobutano pueden sufrir reacciones de pirólisis, por ejemplo, de también puedes sufrir reacciones de sustitución de hidrógenos, ¿verdad? Y el dato interesante es que el ciclopropano se utilizó como un anestésico general anteriormente, pero en la actualidad ya se utiliza, ya no se utiliza debido a que es altamente inflamable y puede provocar explosiones en el aire. Aquí es que ya no se utiliza. Vamos a poner. Ya no, porque esta presentación se la voy a subir a la plataforma para que estudien para su preparcial. ¿Sí? Ya no se utiliza porque es muy explosivo. Ahora, ¿qué pasa con los cercanos? Presentan isomerías, ¿verdad? Pero de tipo cis-trans. Habíamos dicho ya que los alquenos, isomerías cis-trans, habíamos comentado que el doble enlace se volvía a su centro y que la palabra cis significa que tenían grupos, un par de hidrógenos o un par de sustituyentes iguales hacia el mismo lado, si es cis, y trans si es de lados opuestos. Entonces aquí se puede visualizar un poco mejor. Vea, este es un cicloalcano cis y este es un cicloalcano trans. Estamos hablando de cicloalcanos disustituidos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de isomería cis-trans, vuelvo y repito, hablamos de un par de átomos de hidrógeno o un par de átomos o moléculas de sustituyentes iguales, ¿verdad? Entonces, en estos también hay estabilidad. ¿Quién creen ustedes que es más estable? Trans. Los trans. Precisamente por este espacio, miren, por este espacio podemos decir que los trans son más estables por este espacio, sobre todo en los alcanos. Miren, aquí no tiene una tensión como esta, donde están pura gelatina temblando, ¿verdad? Que en cualquier momento pueden reaccionar, ¿verdad? Pueden reaccionar. Son bien interesantes. ¿Sí? Una pregunta, entonces, ¿quiere decir que estos se encuentran, digamos, que planos casi? Casi planos, sí. Ok. Sí, sí, sí. Casi planos. No son planos porque no son lineales totalmente, pero lo que sí te puedo decir que ellos no tienen una libre rotación, ¿verdad? O sea, no son como los alcanos que pueden rotar, pueden flotar y tienen otro tipo de isomería, ¿verdad? Ellos tienen isomería cis-trans. Ahora, resulta que ellos también tienen una isomería conformacional. Y aquí es lo que viene tu pregunta, Salguero. Eh, Se van volviendo más planos, pero también tienen un juego, una estructura en donde podemos jugar, ¿verdad? Con su posición, con las posiciones particularmente, ¿verdad? De los pares de átomos como este que ustedes ven acá, de los metiles, ¿verdad? Pero también podemos ver, por ejemplo, cómo se proyectan en tercera dimensión la posición de los hidrógenos, que pueden estar alineados, ¿verdad? Y eso se llama una proyección lineal, ¿verdad?
que son eclipsados. A eso se le llama eclipsado. Ustedes saben que un eclipse es que un eclipse lunar es que la luna tapa el sol, ¿verdad? Que se alineen, pero de tal manera que el sol y la luna están alineados de tal forma que la luna, a pesar de que es mucho más pequeña que el sol, por la distancia, pueda cubrir el sol acá en la Tierra, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y lo mismo pasa con el sol y la luna, pues cuando la luna está en cierta posición y llega el eclipse solar, si está de noche se vuelve de día, etcétera, etcétera, porque se alinean, ¿verdad? Eso es con la distancia. Lo mismo pasa con ellos. Los hidrógenos se pueden alinear de tal manera y la distancia que puedan formar hidrógenos eclipsados, ¿sí? Y es así como vemos esta forma de acá, en su forma tridimensional, tienen una forma particular que se llama conformación de silla para el ciclo hexano. Miren, está en tercera dimensión, ¿eh? Como ven ustedes acá. Y la otra forma, ¿verdad? De la diferente a la eclipsada, donde todos los hidrógenos coinciden en la misma posición y uno pareciera que solamente fuera solo un hidrógeno en todos, ¿verdad? La otra forma es donde pueden rotar de forma, los hidrógenos pueden cambiar de forma y ser opuestos a la forma eclipsada. Y a eso le llamamos proyecciones de Newman, que ustedes ven acá en este momento. Miren, esta proyección de Newman me está diciendo que el átomo pequeñito está de frente o perdón, el átomo pequeñito está atrás del átomo más grande de carbono que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Ven? Esa es la proyección de Newman. Los hidrógenos pueden ser eclipsados o no. El que no sea eclipsado es opuesto, son hidrógenos opuestos, ¿verdad? Esta conformación, pues, ese es el estudio de los cambios de energía que se produce en una molécula cuando sus grupos giran alrededor de los enlaces sencillos, ¿verdad? Es lo que les decía, cuando van girando, los hidrógenos que pueden estar en forma eclipsada o de forma opuesta. Y se mira en tercera dimensión, como por ejemplo el ciclo hexano, el ciclo pentano, ¿verdad? Y se ve también esta forma, ya sea de proyección de Newman, que les digo que es que pongamos un átomo de carbono de frente y detrás de él viene un átomo más pequeño, ¿verdad? O al revés. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los cicloalcanos? Primero, son compuestos no polares relativamente inertes, ¿verdad? Ahí me dicen cuando sea ahora, chicos, porque no tengo reloj a la mano. No sé qué es en mi celular. ¿Qué hora son ahorita? 7 menos 5, dije. Tenemos 35 minutos. Entonces, son compuestos no polares relativamente inertes, puntos de ebullición y de fusión que dependen de sus masas moleculares, al igual que los alcanos, ¿verdad? Aquí viene la respuesta a la pregunta de tal vez algunos, ¿ves? La rigidez del anillo permite un mayor número de interacciones intermoleculares. Es necesario romper mediante la aportación de energía para pasar las moléculas a fase gaseosa. Entonces ellos, por esa misma tensión angular y esa conformación, esa isomería de conformación, hacen que pues precisamente puedan tener esta energía, ¿verdad? Que pueda romper, que pueda aportar la transformación de estas moléculas a gas, a fase gas. Bueno, pues ahora que ya vimos los cicloalcanos, también les cuento que tenemos cicloalquenos y cicloalquinos. Pero, por ejemplo, acá este ciclopropeno, ¿verdad? No es muy difícil o imposible más bien que tengamos, bien podría tener otro doble enlace,
pero causaría en él una inestabilidad muy grande, entonces solamente puede tener un doble enlace. Pero el ciclobuteno, por ejemplo, ya cambiamos el ano por eno, siempre respetando la ciclobuteno, ciclobutano, ciclobutino. Si es que existiría el de, bueno, en el ciclobutino sí existe. Ciclopropino también. Entonces, estos, ¿verdad? Tienen dobles enlaces, un solo enlace y también pueden haber que tengan dos o más dobles enlaces. Entonces, cuando tienen dos o más dobles enlaces, pues por ejemplo acá en el ciclopropeno, solamente no le voy a poner 1-ciclopropeno, ¿verdad? Porque el 1 se omite cuando solamente tiene un doble enlace, que puede ser en cualquier posición, y en cualquier posición va a ser carbono 1. Pero cuando tengo dos dobles enlaces, como lo que ustedes ven aquí abajo, causa eh, venir y nombrar, ¿verdad? Nombrar la posición de los dobles enlaces. Aquí esta imagen tiene un error. A ver quién lo detectó, a ver qué error tiene ahí. ¿Qué error creen que hay? Dice 1,3 y debería ser 1,2 porque está más cerca. Para decir que está más cerca. No, ese no es el error. Ah, bien, va, sí, tenés razón. Sí, tenés razón, Rodolfo. Pero está mal numerado. Está el otro error. A ver quién. Esto está mal aquí. Perdón, esto está bien acá. No. Voy a corregir mi error. Esto está bien, pero hay un error en la imagen. A ver quién lo detecta. Sería en la parte superior izquierda del cuadrado, digamos. Ahí en lugar de ser un 4 debería ser un 2, porque Así es. luego a la ¿Por derecha qué? debería ser 3. Exacto, porque acá, si yo aquí he dicho que va a empezar, uy, ¿qué fue esto? Si yo aquí he dicho que va a empezar, si aquí va a ser el 1, por ejemplo, si aquí va a ser el 1, el 2 no puede ser aquí, porque si aquí empieza, el 1 debe terminar en 2. Entonces aquí debe haber un 2. 2 y aquí el 3 y aquí el 4. ¿Sí? Para que sí sea 1,3 ciclobutadieno. O también puede ser ciclobutén 1,3 dieno, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta. Cualquiera de las dos formas es correcta. El error de la imagen es que aquí es 1. Aquí es 1 y luego 2. Ahora veamos este otro que está acá. El 1,3,5 ciclohexatrieno. Aquí acuérdense que debe de haber un guión, pero aquí no está puesto. Veamos, aquí cualquier doble enlace puede ser el 1, no importa porque están los tres ahí. Entonces, si yo decidí, si yo decidí que con este empezar, no puedo decir 1 y pasarme aquí al 2, no. Si yo inicio, debo determinar la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo acá hubiera puesto 1, por ejemplo, si yo aquí hubiera puesto 1, yo debo determinar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2 para el otro lado opuesto, no. Entonces, efectivamente, este va a ser el 1,3,5 ciclohexatrieno. Y fíjense que centren su atención en este en particular. Les voy a comentar por qué. En este particular tiene una característica que el cicloalcano, el ciclohexano, ¿verdad? El ciclohexeno, el ciclotrieno, sobre todo el ciclotrieno,
pareciera que fuera un homólogo del benceno, porque recordémonos que el benceno dice que tiene ¿cuántos dobles enlaces? El benceno, a ver, ¿cuántos dobles enlaces tiene el benceno? 3. 3. Tres 3. que están girando dentro del anillo. Asociación. Ajá. Y que están girando dentro del anillo de forma conjugada. Aquí la forma conjugada es que este sí, este no, este sí, este no y este sí. Pero fíjense que podríamos ver que el nombre del benceno podría ser 1,3,5-ciclohexatrieno si fuera un alcano correspondiente, un alqueno correspondiente. Pero centremos nuestra atención en este, porque estos dos, a pesar de que tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de dobles enlaces, son opuestos, no son homólogos. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente en el transcurso del curso, que resulta que aunque ellos se parezcan, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen propiedades diferentes. El benceno es un aromático y el 1,3,5 ciclohexatrieno es un alqueno. El benceno es una molécula perfectamente geométrica estable y el 1,3,5 ciclohexatrieno no es ni perfecta ni estable. Son distintas. Bueno, pero igual lo vamos a ver en los aromáticos. Ahora miremos a los cicloalquinos. ¿Existen cicloalquinos? Sí, existen. El ciclopropino, que ya sabemos que solo puede tener un triple enlace. El ciclobutino, que puede tener uno o dos triples enlaces. El ciclopentino, que puede tener uno o dos triples enlaces. Este no puede tener tres o dos triples enlaces. Ahora, ¿cómo nombramos, por ejemplo, los sustituyentes a los alquinos? Obviamente la prioridad la va a tener el doble enlace el triple enlace, al igual que si estos fueran sustituidos, ¿verdad? La prioridad la tiene el doble enlace antes de cualquier sustituyente. Y aquí el orden alfabético, pues obviamente no es importante para localizar a los sustituyentes, no para nombrar el nombre completo, ¿verdad? Aclaro. ¿Por qué? Porque la prioridad lo tiene el triple enlace. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le había dicho aquí 1 y aquí 2 y aquí 3, la prioridad iba a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque el metil está después que el bromo por el orden alfabético. Entonces, si yo le voy a dar la prioridad al triple enlace, después de esa prioridad la tiene el orden alfabético de los sustituyentes. Entonces, por eso aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como yo ya localicé en prioridad al triple enlace, digo 3 bromo 5 metil ciclopentino. Acá puedo poner 1-ciclopentino o lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque yo sé que ya en el carbono 1 del ciclo está el triple enlace, ¿verdad? Por eso es que se puede nombrar o no el número 1. De igual manera acá, ¿verdad? Estos dos son iguales, ¿verdad? Sí. No, aquí no. Aquí, por ejemplo, veamos otro sustituyente, que es el cloro y el bromo. La prioridad la tiene el triple enlace, 1, 2, 3, bromo, B va antes que C, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 bromo, 5 cloro, ciclopentino. Repito, el 1 del ciclopentino, donde yo estoy localizando el triple enlace, lo puedo poner o no. ¿Sí? Lo puedo poner o no. ¿Alguna duda hasta acá? Miss, Sí. entonces quiere decir de que el nombramiento de los
cicloalquino no va a ser el mismo que el del alquino. Un Del alquilo, alquino. La prioridad siempre la tiene donde está el enlace, ¿verdad? Bien, o sea, lo mismo, solo que en una cadena cerrada. Pero la única diferencia acá es, por ejemplo, que acá el 1 se puede poner o no. ajá, gracias. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ingeniero, solo una pregunta. Dime. ¿Será que existen los cicloalqueninos? Podría ser, fíjate que tal vez sí. Acordémonos que de la química orgánica hay 10 millones de moléculas, o sea, imagínense. Y se siguen descubriendo más. Puede que sí exista. Pero obviamente no puede haber un cicloalquenino en un propino, en un butino, o tal vez sí, aquí en un butino sí. Tendría que ser los de mayor estabilidad del 5 en adelante, de 5 carbonos en adelante, ¿verdad? Pueden existir unos cicloalqueninos. Y si les viniera un cicloalquenino en el examen, empecemos a ver. Pregunta de examen, ¿quién tiene la prioridad en un cicloalquenino? ¿El doble o el triple enlace? El doble. El doble siempre, exacto, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿qué pasaría si en el lugar del cloro estuviera el bromo? ¿Otro bromo? No, se cambiaran el cloro en lugar del bromo y el bromo en lugar del cloro. Ah, bueno, empezás acá a numerar, mira. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ah, ya. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien ahí? Bueno, me imagino que con el ingeniero Calito ustedes están haciendo bastante práctica de nomenclatura. Le voy a pedir a él favor que lo refuerce en nomenclatura de cíclicos, si no es que ya adelantaron el tema ustedes ahí. Bueno, entonces vamos a entrar a los hidrocarburos aromáticos. Ya hemos hablado nosotros anteriormente que los hidrocarburos aromáticos son los compuestos que poseen al menos un anillo bencénico, o está el benceno, que es un ciclo de 6 átomos de carbono unidos por enlaces dobles alternados por enlaces simples, que es lo que significa que están en forma conjugada. Pero ¿qué particularidad tiene este anillo bencénico? Que sus dobles enlaces siempre están girando dentro del ciclo, por eso es que se le da estabilidad, es una molécula perfecta y por lo tanto no es un cicloalqueno, ¿verdad? No es un cicloalqueno. Entonces el anillo bencénico le confiere gran estabilidad y propiedades particulares y peculiares, como es el olor fuerte, un olor agradable, por eso son aromáticos, ¿verdad? De hecho, la palabra aromático es por algo, porque tienen olores fuertes, algunos son fétidos, otros no. Y según la cantidad de anillos bencénicos, los hidrocarburos aromáticos se pueden clasificar en mononucleares que tienen un solo anillo bencénico, polinucleares que tienen dos o más anillos bencénicos, monosustituidos que tienen un sustituyente y polisustituidos que tienen más de dos sustituyentes. Pero los vamos a ver a qué se refiere con esto. Es esto, miren. Los anillos bencénicos, ahorita se los voy a... Vamos a ver que están aquí. Estos son, estos son los... ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Nucleares. Los polinucleares es que tienen una fusión de varios anillos bencénicos. Estos aromáticos polinucleares tienen nombres particulares, que son el naftaleno y el antraceno, y existen otros dos, que son el fenantreno y el azuleno, que este particularmente no es del benceno, si se dan cuenta, miren, tienen un penteno y un octano, miren, 1, 2, 3, 4, 5
y este 1, 2, 3, 4, tiene 8. Este es un octano y este es un penteno. Ciclo, no le llamamos ciclos porque no lo son. Entonces, pero este particularmente es un aromático que difiere del benceno, porque dice de anillos de benceno y también existen otros tipos de aromáticos, pero los de interés que vamos a ver aquí en la ENCA es los de anillo bencénico, que son los mayoritarios, y este particularmente que es el azuleno, que es diferente al benceno. Entonces miren, este antraceno se parece que tiene 3 anillos fusionados bencénicos al fenantreno, pero miren la posición de la fusión, que es lo que es importante, y la estructura ya le cambia el nombre de fenantreno al antraceno, que es lineal. Pero vamos a entrar más de ello porque estos polinucleares pueden ser sustituidos, pueden tener sustituyentes. Bueno, entonces entre la nomenclatura, el nombre base va a ser benceno. ¿Sí? El benceno, entre la cadena de prioridades de los, que eso lo quiero que investiguen, por favor, tarea para el día miércoles de la otra semana, por favor apunten, ya tienen ahí lápiz y papel. Sí, ingeniera. Ok, van a buscar la tabla de prioridad de familias, de grupos, perdón, grupos funcionales prioritarios en las cadenas carbonadas. Van a googlear y la vamos a presentar. Voy a escoger a alguno de ustedes al azar y la vamos a proyectar el día miércoles, por eso todo la tienen que investigar, ¿sí? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué manda? ¿Puedo volver a repetir el nombre de la tabla, por favor? Sí, se llama tabla de grupos funcionales prioritarios o familias prioritarias de los grupos orgánicos. También cualquiera de los dos pueden googlear. Todos deben de investigarlo, por favor, porque eso nos va a servir de aquí en adelante para nombrar a compuestos orgánicos, ¿sí? Nos va a servir. ¿Qué horas son, chicos? ¿Cómo vamos con el tiempo? Son las 7:15. Tienen 15 minutos. Bueno, perfecto. Súper bien. Bueno, entonces la nomenclatura, pues como pueden ser sustituidos en monosustitución, pueden ser también pueden ser polisustituidos, que pueden tener más de un sustituyente dentro del anillo, pero que tengan prioridad más baja que el benceno. Por eso les decía que ahorita lo importante también el miércoles vamos a ver a qué se refiere a esos grupos funcionales de prioridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los halógenos, como ustedes ven aquí, cloro, yodo y bromo, se vuelven sustituyentes de una cadena prioritaria que es el benceno o el aromático. Y el nitrobenceno, por ejemplo, aquí la palabra nitro, el sustituyente nitro, ¿verdad? Que es un nitrocompuesto también, se vuelve sustituyente de una cadena prioritaria, que es en este caso es el benceno. Entonces podemos decir que en el nombre base de cada uno de todos estos que ven ustedes acá es el benceno. Ahora, en donde está el sustituyente va a ser el carbono 1, por lo tanto no se coloca o lo colocamos, ¿verdad? Entonces va a ser clorobenceno. En cualquier carbono que yo lo ponga va a ser el 1. Yodobenceno, en cualquier carbono que yo ponga el yodo va a ser el 1. Bromobenceno, en cualquier carbono que yo coloque el bromo va a ser el carbono 1. Y el nitrobenceno, que en cualquier carbono donde coloque el grupo nitro va a ser el número 1. Si se dan cuenta, se antepone el sustituyente al nombre base. Clorobenceno, yodobenceno, bromobenceno y nitrobenceno.
Pero resulta también que los aromáticos tienen nombres comunes. Porque tienen particularidades, como les digo, funcionales, bastante puntuales. Por ejemplo, este que ustedes ven acá, que es el metilbenceno, que también se le conoce como tolueno. El hidroxibenceno, que se le conoce como fenol. La anilina, ¿verdad? Que se llama aminobenceno. Tienen nombres comunes los nombres Yupac. El ácido benzoico, miren aquí ya el benceno ya no es prioritario porque se llama ácido benzoico, porque los ácidos carboxílicos, ¿sí?, son cadenas prioritarias ante cualquier sustituyente o cualquier otra cadena carbonada. Por eso es la tabla de prioridades que quiero que investiguen y que la lean, porque les voy a preguntar al azar. Voy a poner ahí unos ejercicios y ustedes me van primero voy a cualquiera voy a escoger para que me proyecte la tabla de prioridades y después les voy a poner varios ejemplos para que me digan quién es la prioridad. Entonces, por ejemplo, el ácido carboxílico tiene prioridad sobre cualquier otra cadena carbonada. Si yo tengo un ácido carboxílico, es el primero en la cadena de prioridades. Entonces, por ejemplo, el benceno es un sustituyente del ácido carboxílico. Entonces, por eso se llama ácido benzoico, porque benzo del sustituyente del benceno y oico del ácido carboxílico, que también se le llama como ácido fenilmetanoico. Es el ácido fenilmetanoico. El benzaldehído, miren el benzaldehído, el aldehído también tiene una prioridad arriba del benceno. Entonces, el benzaldehído, ya sabemos que el aldehído es un grupo carbonilo al final de una cadena carbonada, ¿verdad? Pero diferente, muy diferente al grupo ácido benzoico, que es un grupo carbonilo con un grupo hidroxilo al final de la cadena. No puede estar en medio el del ácido benzoico, del ácido carboxílico, y tampoco el aldehído puede estar en medio porque es un terminal, ¿verdad? Entonces, se llama benzaldehído o fenilmetanal. ¿Por qué fenilmetanal? Porque el benceno, ante una cadena prioritaria mayor que él, es un sustituyente que se llama fenil. Eso apúntenlo. Apúntenlo, lo vuelvo a repetir. Cuando el benceno está en una cadena carbonada, repito, cuando el benceno está en una cadena carbonada de mayor prioridad en su grupo funcional, cuando el benceno está en una cadena carbonada con prioridad del grupo funcional o familia, el benceno se vuelve un sustituyente. El benceno se vuelve un sustituyente que se le denomina fenil. Fenil. ¿Ya? ¿Copiaron todos? Diana, Gaby, Elizabeth, Sí, ingeniero. Rodolfo, Sí, Carlos, ingeniero. Sí, Oscar. ingeniero. Va. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí la prioridad la tiene el aldehído. Miren, el aldehído es una cadena prioritaria del aromático benceno. Por eso, el aldehído que está acá es el metano transformado en aldehído, se llama metanal. Cambiamos el ano por al. Eso lo vamos a, eso, familiarícense de una vez con la nomenclatura de los aldehídos.
de una vez familiaricémonos con todas las nomenclaturas, porque aunque vamos a llegar ahí a las familias, las tenemos que conocer. Entonces, como el aldehído es prioritario y es un carbono acá, este se llama metanal o sí, metanal. Este metanal es prioridad en familia de los aldehídos con el benceno. Entonces, el benceno es sustituyente del metanal, porque acordémonos que el metano tiene 4 hidrógenos. Entonces, por eso el metano puede tener un sustituyente y un grupo carbonilo. ¿Verdad que sí? Lo puede tener porque tiene 4 hidrógenos. Entonces, este se llama fenilmetanal. Ahora miremos este. Este que ustedes ven acá es el eteno, ¿verdad que sí? Este es el eteno. El de 2 carbonos se llama eteno. El eteno resulta que no es un prioritario encima del benceno. Resulta que el benceno es mayor que el eteno. Entonces, este acá se vuelve sustituyente del benceno. Por eso se llama etenilbenceno. ¿Qué posición va a tener? 1. ¿Por qué? Porque donde está el sustituyente es el carbono 1. Si solamente es un sustituyente. Y su nombre común es el estireno. Por eso en este número 4 que ustedes ven acá, el benceno se vuelve un sustituyente fenil porque la prioridad la tiene el ácido metanoico. Como el ácido metanoico viene del metano, el metano tiene 4 hidrógenos, por eso puede tener un grupo carbonilo y todavía tiene hidrógenos para ser sustituidos. Este se llama ácido fenilmetanoico. Ahora miremos este de acá. Este sustituyente que ustedes ven acá es un alcano, ¿cierto? Es un alcano. Este alcano no tiene prioridad sobre el anillo del benceno, porque los alcanos y los alquenos son menores al benceno. ¿Sí? Entonces, a diferencia del 4 y 5, que el aldehído y el ácido carboxílico son superiores al benceno, los alquenos y los alcanos, los como sustituyentes tienen menor prioridad. Ingeniero, una pregunta. Y dime. ¿Por qué ahí al propil lo nombra como isopropil? Bueno, porque realmente acá como es un sustituyente, este tiene un nombre común, es isopropil, ¿no? O también podríamos llamar este 3-fenil. A ver. No, porque no es sustituyente, este es un sustituyente llamado isopropil. ¿Cómo podríamos llamar esto en su forma IUPAC si el benceno es el nombre base? Este sería un complejo, ¿verdad? 1-paréntesis, 1-metil-etil, cierro paréntesis, benceno. ¿Lo copiaron? ¿Cómo se llamaría esto en su forma IUPAC? A ver, si no el isopropil, como isopropilbenceno, que su nombre común es el cumeno, vean, este es cumeno, ¿cómo lo llamaríamos en su forma IUPAC? 1-paréntesis, 1-metil-etil, cierro paréntesis, benceno. ¿Cierto? ¿Ya lo analizaron? Es una duda. ¿Sí? Acá ya no importaba mucho lo de que iba primero según alfabéticamente, ¿verdad? No, porque solamente hay un sustituyente. Ah, Sí, aquí hay un sustituyente. Si hubiera varios sustituyentes de menor prioridad, por ejemplo, si fuera un bromo aquí, ¿cuál sería el número 1? Si yo aquí donde estoy poniendo el apuntador, hubiera un bromo, ¿cuál sería el carbono 1? bromo. El bromo. 1-bromo, 2-3 isopropil, benceno. Y si va en orden alfabético, ¿cierto?
Y genera una duda, pero en este caso no tendría más peso por ser más compleja el sustituyente que el No, no, bromo. no, no, no. No, porque el alcano es de menor prioridad. ¿Sí? No, no, no. Por ser complejo, para nombrarlo, dices tú. Primero nombrarlo el complejo. Pero Em, va a ser posición. Ah, sí, para nombrarlo sí tendría prioridad el complejo, porque es etil. Etil complejo. Sí sería prioridad, pero ¿qué posición tendría siempre? por eso pensaba que sería uno, No, como no, primer no, carbono. no, no. El uno va a ser el bromo. Sería tres, tres. Oh, pero miren cómo es esto, porque si ustedes lo nombran en UPAC como metiletil, va de primero el complejo. Pero si ustedes los nombran en forma común, va primero el bromo, porque el común es isopropil. No sé si me dio a entender ahí. No tanto, la verdad, no. Va, si aquí tengo un bromo, entre el bromo y el isopropil, ¿quién va a tener la prioridad? El bromo, ¿cierto? Por orden ¿Sí o no? alfabético. Ajá. Si yo tengo un bromo y tengo isopropil, ¿quién va a tener la prioridad entre el bromo y el isopropil? El bromo. Va. Pero si yo decido ya no nombrarlo como un nombre común, la prioridad la va a tener siempre el bromo, porque el orden alfabético, ¿verdad? Va a ser en posiciones, ¿verdad? Ahora, en posiciones estoy hablando de localización del sustituyente. Ahora, para nombrarlo completamente, primero se nombra el complejo y después los más fáciles. Entonces, si lo hago en su forma común, va a ser 1 bromo guión 3 isopropilbenceno. Si fuera de la norma UPAC sería 3 metiletil, 1 bromo, benceno. No sé si ahí se aclara la duda. Ok, pero sin importar que sea como uno, UPAC siempre se mantiene en la posición 3 en este caso. Exactamente, en la Ok, posición 3. muy bien. Así es. Gracias. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, sigamos. Entonces, para otros sustituyentes, el anillo bencénico juntos forman un nuevo nombre base. El metilbenceno por lo general se le conoce como tolueno, que es lo que veamos en la diapositiva anterior. El hidroxibenceno corresponde al fenol. El aminobenceno se le conoce como anilina. Cuando están presentes dos sustituyentes, sus posiciones relativas se indican por medio de prefijos orto, meta y para, derivados como O, M y P por el uso de sus números. ¿A qué se refiere a esto? Si yo tengo dos sustituyentes, a uno seguido del otro, en las posiciones 1 y 2 va a ser orto. Di, porque tengo de los mismos bromobenceno. Orto significa posición 1 y 2. Si tengo posiciones 1 y 3, como ustedes ven acá, sería metacloronitrobenceno. 1, 2 y 3. ¿Ve? 1, 2 y 3. Entonces, en posiciones 1 y 3 sería metacloronitrobenceno. Y si fuera en posiciones opuestas, ¿verdad? Sería posición 1 y 4, se le denomina parafluorotolueno. Este que está acá, si yo le quito esto que estoy tapando el benceno, sería metilbenceno, pero como tiene un nombre común denominado tolueno y tiene un sustituyente en la posición opuesta al sustituyente, sería parafluorotolueno. Son posiciones 1 y 4.
Cuando son disustituidos, disustituidos significa que tienen dos sustituyentes, ¿verdad? Disculpe, Sí, ya llegamos a las 1:30. ahí son las 1:30. Ah, va. ¿Alguna duda hasta acá? Yo creo que sí terminamos aromáticos la otra semana. Que sí es algo larguito los aromáticos. Está bien. ¿Qué vamos a ver en el examen corto del sábado 20? Vamos a ver ciclos aromáticos hasta donde nos deje, ¿verdad? Y si terminamos aromáticos la otra semana, porque este sábado tienen examen, ¿verdad? Esta semana todavía tienen exámenes parciales. Ya nos quitamos a probablemente 3 familias, porque después de los aromáticos creo que vienen los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas, entonces ya podemos descartar a 3 familias para el examen final. Bueno, chicos, que pasen buen día, éxitos el fin de semana.